Entonces, avancemos. Hebreos 9 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa, los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, de la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón, que retoñó, y las tablas del pacto, y sobre ella estaban los querubines de gloria, que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Está hablando el autor de Hebreos. Así preparadas estas cosas, los que quieren profundizar, váyanse a Levítico, a Éxodo, está con más detalle. Y está muy bien ahí leérselo además, ¿ah? Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Verso 11: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en el caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras viva el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció al libro mismo y todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Verso 23. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Amén. Y decimos: ven, Señor Jesús, como dice Apocalipsis. Bueno, no me comprometo que hablemos de todo. Como decía, el detalle, véanlo después. Pero vamos a ver a qué alcanzamos hoy día, ¿ya? Lo primero, aproximadamente 20 millones de dólares de hoy habría costado la construcción del tabernáculo. ¿Ah? 25 toneladas de oro se usaron, 25 toneladas de plata y 4 toneladas de bronce. ¿Ya? Ahí está la descripción que veníamos leyendo en el libro de Hebreos, en el capítulo 9. Siempre es bueno tener un recurso visual, ¿cierto? Nos ayuda un poco más a ordenar cómo funcionaba. Sin embargo,
Jesús mismo pasa a ser el lugar santo, el lugar santísimo, y a invitarnos a nosotros a entrar en Él, ¿sí? A ser su habitación, a ser su templo, a ser su morada. Amén. Entonces el verso 8 es clave en lo que leímos. Dice, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, hablando que aún Jesús no era manifiesto, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios, que no pueden hacer perfecto en su conciencia el que practica ese culto, puesto que tiene que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Ya? Hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Ya? Entonces, el lugar santo y el lugar santísimo eran sombra del Santo de Israel. ¿Ah? Él, en definitiva, es el santo. ¿Ah? Él es el lugar santísimo. En Él está contenida toda la verdad de quién es Dios. Amén. Toda la sombra y todo el símbolo fue muy bueno para poder ordenar y establecer una cultura sobre Israel. Yo quiero contarles, esta semana yo estuve presente, me invitaron representando al gobierno, en el primer ordenamiento de un rabino en Chile. Nunca antes se había dado en la historia, ¿eh? Que se había ungido un rabino en territorio chileno. Él era una persona, un brasileño, que había ido a estudiar a Israel, estuvo en Argentina y se quedó acá en Chile. Y me impresionó mucho, ¿ah? Porque aún así, yo le decía a mi esposa, aún así yo podía percibir la promesa de Abraham, la promesa que Dios le hizo a Abraham sobre ellos, entendiendo que aún mantienen una sombra, ¿sí? Pero qué tremendo es que la sombra sea manifiesta en la realidad y en la verdad. Amén. Estamos tratando de poner bases para ir profundizando. Cristo mismo se encarnó y se hizo hombre, y como dice en la versión textual, tabernaculizó entre nosotros. ¿Ah? La Valera, la América dice, y habitó entre nosotros. ¿Ya? Pero acá está descrito con detalle, dice, y el Logos, el Verbo, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Entonces Jesús se establece como el tabernáculo. Amén. Él se establece como la verdad del Padre. Y aquí vemos un principio importante. La verdad siempre tiene que ver con encarnar un hecho. La verdad no es un concepto filosófico. La verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la vida. Pero al mismo tiempo se establece como este tabernáculo donde estaba el lugar santo, donde estaba el lugar santísimo, y donde solamente una vez al año el sumo sacerdote hacía esta ofrenda. Bueno, el orden de Melquisedec rompe de alguna manera con el ordenamiento en donde el tabernáculo iba a ser el lugar para encontrarse con Dios para redención de los pecados. Jesús mismo se ofrece como sacrificio, se ofrece como sumo sacerdote y se ofrece como habitación. Dios es un Dios de familia. Dios anhela habitar en y con nosotros. Entonces, esto viene a romper, ¿qué cosa? Toda la tradición politeísta griega. Dios allá arriba, Zeus, con un látigo, el rayo. El politeísmo de los pueblos caldeos, de los pueblos mesopotámicos, donde Dios funcionaba en una noción, primero, idolátrica, una imagen, ¿ya? Una imagen donde se construían diferentes cuestiones antropomorfas, es decir, entre forma de hombre y también zoomorfa, entre forma de animales, tratando de encontrar a Dios, tratando de buscar a Dios. ¿Ya? Sin embargo, acá nosotros vamos a encontrar que Jesús mismo viene a romper
ese pensamiento dual donde Dios está allá lejos en el cielo y tabernaculiza, habita en y con su creación. ¿Sí? Eso rompe todo molde de cómo se entiende de alguna forma en ese periodo quién de alguna manera podía manifestarse y hacerse llamar a sí mismo el Hijo de Dios, que era muy fuerte. Yo le he explicado otras veces, pero en el mundo oriental, donde Jesús se mueve en ese periodo, la gente no se hacía llamar Hijo de Dios. Ese era un título nobiliario. Ese era un título para los hijos de los reyes, para los hijos de los emperadores. Solamente ellos se llamaban hijos de Dios. Pero Jesús habita con pescadores, habita con gente sencilla, con revolucionarios y con publicanos. Con gente de diferentes posiciones, de diferentes contextos. ¿Y qué hace? Hace una familia a través de su sangre. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Y crea, por lo tanto, una habitación, un tabernáculo vivo, donde Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Amén. Entonces, acá ya estamos viendo cómo Jesús mismo, de acuerdo a lo que hemos venido recibiendo durante toda esta semana del orden de Melquisedec, Jesús mismo extiende su cuerpo, su vida como un tabernáculo, donde nosotros podemos morar y habitar en Él. Tienes un lugar, y no es sencillamente un país, no es sencillamente una ciudad, no es un lugar meramente, entre comillas, lo que podemos nosotros tener como nuestra casa. Tenemos un lugar de pertenencia que es Cristo mismo. Hemos salido de Él y somos llamados nuevamente a habitar en Él. Amén. Entonces la religión te dice ven al culto. Jesús te dice tú eres la iglesia. La religión te dice ven y haz toda una normativa en cómo acercarse a Dios de forma rutinaria, pero Jesús anhela habitar. ¿Dónde? En y con nosotros. Él es el yo soy, el yo estoy. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la promesa, Dios en y con nosotros. Amén. Entonces, hay un tiempo de reformar las cosas en la medida de cómo Israel había llevado un modelo, un diseño de sombra. Pero además hay un elemento principal, yo creo que este tabernáculo que es Cristo mismo, tiene una característica fundamental y que la hace la diferencia de cómo estaba el tabernáculo anterior. Este tabernáculo que es Cristo está lleno de gracia y lleno de verdad. Lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Sí? Vamos a ir entendiendo qué es la gracia. Si el trono de Dios se asienta en justicia y juicio, la morada de Dios se manifiesta en gracia y en verdad. Amén. Mira lo que dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, la ley que regía en el tabernáculo que hemos descrito, fue dada, pero por la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Es decir, el tabernáculo funcionaba absolutamente acorde a la ley, el primer tabernáculo. Pero este tabernáculo que es Cristo, esta habitación que es Cristo, funciona bajo la gracia y la verdad. Amén. La gracia es la acción de gratitud del Padre al Hijo por su sacrificio. Generalmente se entiende como caris. Ese viene del griego, caris, carisma, regalo, don, entrega, gracia. Es la acción de gratitud del Padre al Hijo por su sacrificio. No se podía entrar al primer tabernáculo sin sangre. No se podía entrar sin llevar y presentar también el corderito, la ovejita,
o incluso la palomita. Pero acá hay otra ley que está operando, que es la gracia, la acción de la gratitud del Padre al Hijo. ¿Por qué? Porque Él mismo se entregó como un sacrificio. Al vernos a nosotros en Cristo, al Dios vernos a nosotros en Cristo, ve un solo cuerpo. A ver, yo quiero llevarlo a que nosotros podamos de verdad vivir sin los velos de la religión. Nosotros hemos crecido en una mentalidad católico-romana y en algunos casos católico-romana evangélica, en donde no hay mucha diferenciación en términos culturales. ¿Se entiende? Nosotros crecimos en pueblos donde tenemos la herencia de haber tenido reyes. Somos colonia de los reinos europeos. Entonces el sentido de reino ya es difícil entenderlo. Por eso es que un problema grave en América Latina es la orfandad. ¿Sí? Sí, lo hemos dicho un montón de veces. Chile, por ejemplo, un país de huérfanos. El concepto de guacho, de guaso. En Argentina, gaucho, guacho. Es decir, un continente que creció en torno a una mentalidad de orfandad, veía al cura, y más tarde al pastor, lo digo con respeto, como rey y al mismo tiempo sacerdote. Como ley, autoridad, y entre comillas, se reunía todos los poderes en esa persona. Entonces, ya en el siglo XVI, Europa y Alemania, con la Reforma Protestante, rompen una cuestión que se llama, hacen algo que se llama el sacerdocio universal, es decir, todos nosotros somos sacerdotes delante de Dios. No necesitamos un curita. Mira lo que voy a decir, que es fuerte, pero le llaman padre. Y aún hoy día hay evangelios que le dicen, oye, llámame padre. O sea, adopta una posición que únicamente le corresponde al Padre. ¿Sí? Entonces, no. Los europeos dijeron en ese periodo, no. ¿Padre qué? Hay un Padre. Y todos podemos acceder a Él. ¿Por qué tiene que ser únicamente en latín? ¿Por qué tiene que ser únicamente pagando una indulgencia? Pagando por tu salvación. Entonces se quiebra esa mentalidad, pero en América Latina el modelo es distinto. En América Latina, hasta el día de hoy, lidiamos con una mentalidad de orfandad. ¿Sí? Donde nos cuesta entender, por ejemplo, que Dios es rey y gobierna. ¿Sí? Y que en nosotros hay un propósito eterno que puede trastocar y afectar naciones enteras. ¿Por qué? Porque no lo creemos. Primero, porque no tenemos la fe y la confianza de entender que esos son velos. Esos son velos de iniquidad y de religiosidad cultural que se pone sobre nosotros. Donde decimos, sí Señor, en ti somos libres, pero todavía hay un velo de oscuridad que tiene que ser rajado. Jesús vino a rajar los velos de la religión. Jesús vino a rajar los velos que nos mantenían atados a la orfandad, a la falta de identidad, a no tener capacidad de decidir, a no tener capacidad de gobernar. Jesús vino a rajar todos esos velos. Amén. Entonces, cuando estamos hablando de esto, cuando a veces hablamos de la gracia, lo vemos en una mentalidad evangélica. Amén, la gracia de Dios, sí, Dios me salvó un día. Va mucho más allá de eso. ¿Sí? Va mucho más allá de eso. La gracia, entendiendo lo que hemos venido hablando, es que el Padre ve la sangre de su Hijo puesta en sacrificio. Y por lo tanto, al tú recibir su sangre, la sangre de Cristo, te ve como parte de su cuerpo. Y los beneficios que el Padre tenía y suelta para el Hijo son también para el cuerpo, porque son uno. Entonces la gracia de Dios involucra que Él nos mira a través de Cristo y nos mira con agrado.
Por eso es que nos justifica. Por eso es que nos santifica, por eso es que nos regenera, por eso es que nos redime, nos perdona, nos libera, nos sana. ¿Por qué? Porque ve el sacrificio de Cristo en medio de nosotros y dice, ese es el cuerpo de mi Hijo. Ese es el cuerpo de mi Hijo. Entonces, es tan tremendo cuando la palabra habla de la gracia, porque de verdad es inmerecido. ¿Ah? ¿Dónde estaríamos nosotros hoy día? En cualquier cosa. Pero la gracia que involucra que gracia sobre gracia y que la gracia abunde sobre la maldad, nos convoque y nos llame y nos vea, insisto, el Padre a través del Hijo, es un regalo, es un privilegio. Y entonces puedo caminar ¿a qué? A la verdad, ya no más en la sombra. Ya no más en la sombra. Ni en la sombra de mis temores, ni en las sombras de muerte, ni en las sombras de la religión, ni en las sombras de la ley, sino de avanzar ¿de qué? De la sombra a la sustancia. No puedes seguir viviendo en las sombras. Tenemos que vivir en la verdad. La sombra es una proyección de algo que puede ser una verdad. Es una incertidumbre. ¿Se dan cuenta cuando uno era chico y veía de repente una sombra por ahí? Empezaba la noche. ¿Quién anda? Un espantapájaro que se convertía en un gigante en esa sombra proyectada. Y a veces así andamos. ¿Ah? Con sombras que se proyectan, que son incertidumbres. Pero necesitamos avanzar de la sombra a la verdad. Y la verdad es la sustancia de Cristo en nuestra vida. Es la consistencia del reino de Dios en nuestra vida, hacer la carne. La verdad no es filosofía. La verdad es la justicia y el amor de Dios hecha vida en nosotros. Son sus mandatos hechos vida en nosotros. ¿Están acá? ¿Sí? Entonces, al vernos a nosotros, ve a Cristo el Señor, donde por causa de la cabeza todo el cuerpo recibe la buena voluntad del Padre. Dice, pero la ley se introdujo, Romanos 5:20, para que el pecado abundase. Fuerte lo que habla Pablo, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mientras yo estaba haciendo esto, de repente vino el Señor, como vino el Espíritu sobre mí y me mostró una imagen, me mostraba cómo el Señor le entregaba regalos a Jesús. Y le decía, por tu sacrificio, hijo, toma las naciones, toma esto. Y si yo en mi espíritu veía esto y Jesús recibía y decía, Padre, gracias para ustedes, hermanos, hijos, para ustedes. Y esa es la acción de Cristo, no solo en la cruz, sino que la Escritura nos muestra cuál es el corazón de Cristo. Ese es su anhelo, ¿qué? Darnos de su amor. Esa es la gracia. Yo lo recibí así en mi espíritu, fue como algo. Estaba leyendo Romanos de la gracia y yo veía esa impresión, vino a mi espíritu, cómo el Padre miraba el sacrificio, se sentía agradado, le daba regalos, pero el Hijo decía, gracias papá, para mis hijos, para mis hermanos, para ellos, toma. Y Dios tiene dones, regalos, tantas cosas que Él ha puesto en tu mano. Eso es gracia. Eso es gracia, eso es habitar en Él. Dios no es un Dios egoísta. Él anhela que habitemos con Él y prepara una mesa para entregarnos lo mejor de su reino. Eso es gracia, ¿sí? La gracia es una invitación a disfrutar por los méritos de Cristo. ¿De qué? De la plenitud y de los regalos del Padre. Él pagó un precio. A veces dice, insisto, se piensa que es la gracia y ese regalo no tuvo un precio, sí lo tuvo.
el Hijo. La salvación no fue gratis, tuvo un precio. Cristo mismo. Amén. Mira lo que dice Efesios 2:6. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Primera de Pedro 4:10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Siempre lo decimos, nadie puede decir en este lugar, yo no sé cómo voy a servir a Dios. No sé cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque la respuesta ya está dentro de tu espíritu, dentro de tu corazón. Dios ha depositado dones por gracia. Dios ha depositado propósito. Dios ha depositado identidad. Dios ha establecido diseños. El problema es que nosotros somos distraídos. El problema es que vivimos con velos que aún no se rasgan. El problema es cuando dejamos que las sombras gobiernen en nosotros y no podamos avanzar en la sustancia de lo que es su reino. Y eso es otra cosa, eso tiene que ver más con nosotros. Entonces Jesús se manifiesta como tabernáculo completo de la verdad. Jesús es la manifestación de ¿qué? De cómo es el mismo la reforma. Él es la reforma. En Él hay una posición de transición y cambio, donde las sombras pasan a sustancia en Cristo mismo. Amén. Jesús no es la representación ni el rito de la verdad. Él es verdad. Amén. Quiero leer Colosenses 2:15. Dice, y bebiendo. Todavía no. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. ¿Están acá? ¿Sí? Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría, ¿en qué? En una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo es muy claro acá, por ejemplo, en cómo nosotros debemos avanzar en la manifestación de la verdad dentro del nuevo pacto. Por ejemplo, dice, nadie se constituya como juez respecto a comida o bebida. Aquí está un tema, a mí me pasó, la primera vez que yo fui a Argentina, me impresioné de ver a los pastores tomando vino con hielo. Eso se llama sacrilegio. No le pueden poner hielo al vino. Si nos están escuchando en Argentina, eso es un sacrilegio. No, y uno creció con una mentalidad, por ejemplo, donde si una persona se siente y toma una copa de vino, es un pecador. Si una persona iba un día al estadio, es un hereje. Al cine dice Josué, y me dice así como dilo, al cine, Josué, al cine. Porque si nosotros tenemos mentalidad de habitación, de tabernáculo vivo, tabernáculo móvil, entendemos la omnipresencia de Dios.
Entonces la santidad es más fácil, porque no tiene que ver con un mandato exterior. La ley está en mi corazón. Entonces lo que es malo y lo que es bueno, en mi corazón yo recibo de alguna forma qué es lo que debo hacer o no. Como decía Pablo, todo me es lícito. Todo, escucha, todo te es lícito. Pero no todo te conviene. Entonces, tenemos que quebrar esas normativas de hombre. A mí, cuando niño, y aquí me toca a mí, Josué, me mandaron a la disciplina por ir una vez a predicar con polera. Por eso siempre ando así, sin corbata. Cuando era niño. 3 meses sin poder tocar la guitarra. Era un hereje por no haberme puesto una corbata. Pero ojo, que muchas cosas, claro, estamos hablando quizás 20 años atrás, 30 años atrás, 25, dejémoslo ahí. Pero hay otras cosas que vamos construyendo como mandamiento de hombre hoy día. A mí me ha tocado ir a algunas congregaciones donde dicen, no se puede cantar a este hermano. Y te dan razones súper incoherentes. Ahora, hermano, no se puede usar esta ropa, esta marca de ropa. ¿Qué? Una vez en Estados Unidos, ministrando en California, mi pastor, mi querido pastor Fernando, me regaló un vaso de Starbucks, un térmico. Y me lo llevó ahí. Yo venía de recién bajándome del avión con 6 horas de diferencia. Tenía que predicar a las 9 de la mañana de Los Ángeles. Y en Chile eran como las 3 de la mañana. Imagínense predicar con el reloj biológico a las 3 de la mañana. Obviamente me trajeron un café cargado. Pero estaba Starbucks, ahí decía Starbucks. Y fue muy lindo lo que pasó. Yo hablé de Estados Unidos, de que de verdad Estados Unidos no era una nación formal en el cristianismo, sino más bien en la masonería, y hablamos de la masonería y cosas fuertes. Y fue poderosa toda la libertad que se experimentó ahí. Pero viene una señora así muy seria y me dice, oiga, todo muy bonito, todo el culto, muy bonita la palabra, pero ¿sabe qué es lo peor que puedo ver aquí? Que usted anda con un vaso de Starbucks. Y nosotros le prohibimos a las personas aquí que vengan con ese vaso. Y me empezó a dar todo un discurso. Entonces, nosotros debemos cuidar mucho los detalles. Yo entiendo cuando Dios revela a alguien, por ejemplo, una vez un chico me dice, ¿sabes qué? Yo no voy a usar más cierto perfume porque me hace volver a mi pasado. Eso tiene sentido. Y Dios me habló, me dijo, cuida tu corazón de tu pasado. Y esto me lleva a mi pasado. Hazlo, le dije. Hazlo con toda libertad. Eso es un mandamiento personal que Dios pone en su corazón. O nos pasó a los que alguna vez fuimos a un encuentro, ¿cierto? Y botar todos los cassettes que teníamos de... cassette antiguo, perdón. CDs o cosas que nos hacían mal, po. Y porque obviamente estábamos dando un cambio de página y Dios nos estaba llevando a limpiarnos de muchas cosas. ¿Qué hacíamos? Botábamos eso. Pero esos son los mandatos que nacen ¿de qué? De que Dios esté esculpiendo en tu corazón su ley. Amén. Entonces, necesitamos cuidar esto que está hablando Pablo, que la libertad que viene del Espíritu. ¿Sí? Como dicen los antiguos, no el libertinaje, la libertad que viene de Él. Por ejemplo, yo respeto mucho y yo creo que nosotros debemos celebrar las fiestas solemnes de Israel. Hay gente, yo no me voy a convertir en juez, como lo dice Pablo. No voy a ser juez de mi hermano que no lo hace. Pero yo creo que nosotros, si somos una casa profética, lo profético tiene que ver con entender tiempos. Y para Israel no se dejó subyugar, por ejemplo, por el calendario ni griego, ni romano, ni persa, ni babilónico. ¿Por qué?
Porque para ellos, por ejemplo, celebrar la Pascua era conectar su memoria y su identidad a las promesas de Dios. ¿Sí? Además de que yo creo que son perpetuas, la iglesia no se ajustó a los tiempos, como decía, de Grecia ni de Roma. Sin embargo, es importante señalar que la primera iglesia continuó celebrando las fiestas solemnes. Y ahí están, Hechos 2:1, 20, 6, 16, 1 Corintios 16, 8. Así que 2019 preparémonos para celebrar las fiestas con gozo y profundidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con noción de estaciones, con romper el cronos. Estoy hablando de cosas más profundas, pero y no alinearnos a este mundo, sino con ¿qué? Con los tiempos de Dios. Amén, con lo eterno de Dios. Entonces, pero eso a mí no me hace, ¿qué cosa? Construir una religión y decir, a ver, esto se hace y esto no se hace. Yo no puedo decir al hermano que toca la batería o la guitarra, hereje. De hecho, una vez a mí el Señor me dio una cátedra, me tomó de la oreja. Iba pasando por fuera de una iglesia donde no se toca ningún instrumento. Y están prohibidos los instrumentos. Y ese día el Señor me dijo, entra para acá. Entra ahí. Quédate ahí. Y empecé a temblar. Porque el Señor estaba ahí manifestándose. Y estaba su voz en ese lugar. ¿De quién soy yo para decir esta es la ley de Dios? Entonces necesitamos quebrar los paradigmas religiosos. El Señor nos llamó a libertad. ¿Y a cuál libertad? A la libertad del Espíritu, en base a lo que Él va grabando en nuestros corazones. Como si tienen tomate, es el momento de tirarlo. 2.20 dice, apariencia de sabiduría en una religión humana. Eso es lo que hace la ley. La ley se especializó en ¿qué? En crear apariencias. Sí, aleluya. ¿Ah? ¿Qué pasa si yo voy a un lugar y digo, aleluya, hermano, y primeramente quiero dar gracias? El pastor. Pero esos mismos eran unos desgraciados que le sacaban la mugre a su esposa, que vivían una doble vida, a los cuales Jesús les dijo, sepulcro blanqueado. ¿Saben qué? Esta generación está cansada de la incoherencia. Esta generación está cansada de los religiosos fariseos. Estamos hartos de eso. Queremos la vida de Dios. Queremos la verdad de Dios en medio de nosotros. Y crear normativas de esa forma lo que hacen es generar una apariencia de sabiduría. Ciegos guías de ciegos. Que el Señor de verdad nos guarde y libre nuestros corazones de ello, de convertirnos en una religión reiterativa, repetitiva. A mí me impresionó, ya con eso termino esta crítica. Nosotros estábamos recién partiendo, como ustedes saben, hace 3 años y algo. Partimos esto que estamos hoy día haciendo en nuestra casa con mi esposa y 2 familias. Y algo me impresionó, que uno de ellos vino a decirme, oye, ¿sabes que quería pedirte permiso para ir de vacaciones? A ver, ¿qué soy tu jefe? ¿Qué? No, es que yo estoy acostumbrado a pedirle permiso al pastor para salir de vacaciones. Si el pastor me da permiso, voy, si no, no. Dije, a ver, ven para acá, tráigame el aceite hirviendo. Me impresionó, pero ¿saben qué? Al mismo tiempo me generó algo dentro del abuso de la religión. Del abuso religioso. ¿Saben lo difícil que es crecer en familias de pastores? ¿Saben lo duro que es eso? De ver a los hermanos maltratar muchas veces a los pastores y que eso mismo hace que los pastores reaccionen mal. Nosotros con mi esposa venimos de... Bueno, ella es 4ª generación de pastores. Sabemos lo que eso significa. Sabemos el precio que además significa. Hay muchos hombres que de verdad aman a las ovejas, de verdad aman al Señor.
Pero es tan fuerte el peso de la religión que termina haciendo robots, termina creando zombies. Gente que no tiene la capacidad ni siquiera de ser libre en cuestiones básicas como el descansar. Yo le he dicho a muchos de ustedes, y lo vuelvo a decir hoy día, si por ejemplo alguna semana están viviendo una semana dura y difícil, como matrimonio, como familia, 1000 veces más yo prefiero que se vayan, no a la punta del cerro, ¿no? Pero que se vayan a la costa o tengan un tiempo con el Señor y como familia y Señor, necesitamos de ti. Háblanos, descansar. Porque no estamos para replicar modelos que ya están oxidados, que no sirven. Apariencias. Apariencias. Y si hay alguien con apariencia, ahí está el mapocho, lo podemos ir a ungir. Entonces, Jesús generó esa fricción con los religiosos de su época. Jesús fue amado por los niños. Jesús fue amado porque, por ejemplo, devolvió la dignidad a las mujeres. Que el Frente Amplio, esa gente habla del feminismo. Somos revolucionarios. Imagínate, Jesús mismo tenía discípulas, mujeres que caminaban con él, que servían, que estaban con él. Jesús era amado por todas las personas, menos por los religiosos. Hasta Pilato se convirtió, según mi humilde opinión. Hasta Pilato. Ustedes saben que cuando Pilato le hace la pregunta por la verdad. Pilato se ve con Jesús cara a cara, le dice, ¿qué es la verdad? Dice, yo vengo a dar testimonio de la verdad, dice Jesús. Y él sale a decir, este hombre es inocente. Y cuando hace eso, toma agüita y se lava las manos en inocencia. Yo creo que está mal aplicado eso que te lavaste las manos como Pilato, así de, como que te jabonaste. No. Pilato se lava las manos en inocencia. ¿Por qué? Porque la verdad le fue revelada. Entonces, Jesús es amado por toda esa gente, pero los religiosos le repelen. ¿Por qué? Porque han tratado de construir y aferrar una apariencia que falsifica la imagen de Dios. Ellos tenían el consorcio de la imagen, pero aquí está Jesús mismo siendo el verbo. Tenían la franquicia. Eso hace la religión, que busca tener la franquicia de Dios. Chuta, qué duro, perdón si soy muy duro, pero Él decide habitar con esa gente. Él decide habitar con los pecadores. Y cambia, insisto, Él les quebra su entendimiento y hace un cortocircuito con los religiosos de la época. Ese es Melquisedec. Jesús decidió hacer su reino, ¿dónde? En el corazón de las personas. No en los sistemas. Acuérdense que el diablo le ofreció los sistemas. El diablo le dijo, yo te doy el poder. Yo te doy los reinos. Yo te doy la alabanza de la gente. Jesús decidió gobernar en el corazón. Y entonces, de esa manera, manifiesta su reino. Amén. Bueno, ahí hablé de Pilato. Entonces, Él es la verdad, dice la palabra, ¿cierto? Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad y la verdad han sido conceptos estudiados por mucha gente. Un filósofo que se llamó Emmanuel Sartre. Sartre habló acerca de la verdad y terminó en el absurdo. Lo tomaron otros pensadores como Michel Foucault y otros más, que han tratado de entender, entre comillas, la verdad y llegaron a una noción que, entre comillas, está presente hoy día en la academia y en el mundo en general, que es que la verdad es relativa. Que, entre comillas, tu verdad es la verdad. Y de ahí se crea yo diría, una relatividad tan profunda, en donde hoy día cualquier cosa
es considerada verdad. O sea, se relativiza al punto de minimizarse el valor de lo que es objetivo y de lo que es real. ¿Ah? Entonces, si la verdad es atacada, de alguna forma, vivimos en la generación que se llama la posverdad, que es tan chanta ese concepto, perdón. Se habla hoy día de la posverdad, ¿ah? De la fake news. ¿Y qué? La posverdad es la mentira. ¿Ah? No, es que la posverdad no sé. No, eso es la mentira. Entonces, va más allá de todo este enjambre que tenemos en medio de las generaciones que han transicionado del absurdo a la posverdad, a nosotros establecernos en Cristo y ser una propuesta real para las generaciones. Es decir, la verdad de Dios se establece en mi vida, en mi casa. Esto que está aquí, que se llama Biblia, y algunos versos que está aquí, estoy esforzándome en comerlo, hacerlos carne en mi vida. Por ejemplo, siendo honesto. Por ejemplo, caminando para que mi corazón se ajuste. ¿De qué nos sirve escribir mamotretos de la justicia, mamotretos de la verdad, si ni siquiera sabemos guardar nuestro corazón? Entonces, una vez más, el Señor está diciendo, tabernaculiza, o sea, vive, habita en mi morada, en mi habitación. Y no tiene que ver con una reflexión. El otro día hablaba con un amigo y él me decía, no, yo creo que la educación, desde la educación puede todo transformarse. Y en cierta forma sí, la educación es una puerta para poder transformar muchas cosas. Pero más fuerte que la educación, y que educar, por ejemplo, con la verdad, es un ambiente. En un ambiente de adoración, por ejemplo, cuando Dios se manifiesta, cuando Dios te impacta en tu corazón, cuando Él hace lo que era imposible para los hombres, no hay sistema educativo que lo resista. Porque en ti se manifestó, ¿qué cosa? Cristo como la verdad. Cuando alguien fue sano de una depresión, cuando alguien fue sano de un trauma, cuando una persona en su vida tomó decisiones conforme a lo que Dios le dijo y vio el fruto de ello. Eso es consistencia en base a lo que creemos y vivimos. Amén. La verdad entonces es Cristo y la verdad nos llama a ser libres. Voy a ir avanzando en algunas cosas porque otras ya les he hablado. Entonces nosotros hoy día somos llamados a ser templos vivientes. Voy cerrando ya. Somos llamados a ser templos vivientes. Somos un tabernáculo móvil en Cristo. Amén. Por ejemplo, en nosotros está lo que era el arca del pacto. ¿Dónde? Nuestro corazón hoy día es esa arca del pacto. Amén. Donde ahí dejamos que Dios se entronice. Donde ahí dejamos que la ley, el almendro y el maná, ¿cierto? La provisión, su justicia y su palabra nos sostengan. Amén. El arca del pacto hoy está en nuestro corazón. La menorá, la lámpara del Señor, son los 7 espíritus del Señor. Como dice Isaías, espíritu del Señor, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, poder, de conocimiento, de temor del Señor. Los panes, el pan es la voluntad del Padre. Jesús decía, hacer tu voluntad es mi comida. Amén. El pan, la sustancia que comemos es la voluntad de Dios. Los seres vivientes, ahí están los 4 perfiles del creyente: león, águila, buey, hombre, que hemos hablado en otras ocasiones. El lavacro es la palabra, ¿cierto? Dice, tu palabra nos santifica. La palabra nos santifica. Entonces la palabra y ese lavacro está ahí, debe mantenerse lleno de agua. El altar de oro es el altar de vida devocional, donde hay oraciones y adoraciones al Señor. El altar del holocausto es la actitud de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, constante, de examinar nuestro corazón. Ese es hoy el altar de holocausto. Es decir, eres un tabernáculo móvil. Eres la habitación de Dios. Eres el templo que Dios escogió para habitar. La promesa dice así: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Entonces, somos el tabernáculo de Dios.
Somos morada de Dios, como dice el libro de Efesios. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces no somos extranjeros, no somos extraños. Tienes un lugar. Tienes un lugar. Deja de divagar. ¿Ah? Deja de dar vuelta pensando en dónde está mi lugar. ¿Ah? El Señor te llama a esa mesa, te llama a esa habitación para que puedas ver que como cuerpo, como hijos del reino somos una morada. Siempre, y con esto ya voy cerrando, siempre ha existido batallas entre el templo de Dios y otros templos. Aquí hay algunos que yo creo que son importantes. Por ejemplo, lo que pasaba en el templo de Dios y el templo de la inmoralidad. Vamos al tiempo de Samuel. Mira lo que dice 1 Samuel 2:22. Elí era ya muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión. O sea, llegó a tal, escucha esto, llegó a tal la perversión que afuera del tabernáculo había acciones de inmoralidad de los sacerdotes. O sea, una locura. Pero si hoy día nosotros lo llevamos eso a nuestras vidas, ¿qué templo estamos edificando? ¿Qué hay alrededor de nuestro tabernáculo? 2 Corintios 6:15 se hacía la pregunta: ¿qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y aquí es importante, a veces decimos, sí, ya no existe el primer tabernáculo, allá quedó la ley, chao. Hay una responsabilidad. Así como tenemos los derechos de la gracia, tenemos los deberes de resguardar ¿qué cosa? El templo de Dios. Amén. Entonces sí, hoy día somos nosotros ese tabernáculo. Sí, hoy día somos nosotros ese lugar de templo vivo. Pero es importante cómo se está edificando. Al mismo tiempo de que es importante que los velos se rasguen, es también importante de que nosotros veamos la calidad de esa habitación en la cual estamos construyendo. El templo de Dios y el orgullo religioso. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Mas respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cualquier edificio, cualquier edificación, cualquier proyecto, cualquier emprendimiento, cualquier idea que tú quieras hacer en tu orgullo, Dios se va a encargar de derribarla. Pero ¿cómo? Si yo, miren que soy humilde, miren mi humildad. Soy súper humilde, chiquillo. Así el Señor nos hace y quiebra. A ver, seamos muy honestos. El día en que tú le dijiste, Señor, te doy mi vida, te metiste en un problema. Le diste tu vida al Creador. Y Él dijo entonces, mi sangre, la sangre del Hijo, se manifiesta sobre Él, sobre ella, y entonces me pertenece. ¿Tenemos la capacidad de decidir? Sí, sin duda. Y es por eso que muchas veces estamos como estamos, por nuestras malas decisiones. Necesitamos evaluar qué cosa, cómo está construida esa habitación. A veces lo hacemos en el orgullo, y el orgullo muchas veces funciona de forma solapada. El orgullo funciona
mostrando una apariencia, sobre todo el orgullo religioso. No, si yo estoy bien, no necesito ayuda de nadie, estoy súper bien. No, te estoy hablando así. Estoy súper bien, no necesito ayuda de nadie. ¿Ah? Orgulloso. No, es que esto dice la Sagrada y Santa Escritura y yo no me voy a mover si Dios me está diciendo que me levante a las 5 de la mañana a orar porque aquí no sale. No sé, hay gente que hace... Entonces, todo lo que se edifica en el orgullo, un día cae. Un día es derribado. ¿Sí? Entonces, Israel siempre se ha gloriado del templo en términos de infraestructura, pero Jesús dijo, yo lo voy a derribar. Porque quiero habitar ¿dónde? Ahí, en el corazón, dentro. Entonces, ojo cómo estamos edificando. Ojo si hay a nuestro alrededor, por ejemplo, corrientes de inmoralidad. Ojo si estamos edificando en orgullo esa habitación y esa morada. Ojo con los agujeros en las construcciones que estamos haciendo. Ezequiel 8:7 dice, después me llevó a la entrada del atrio y cuando miré, he aquí, había un agujero en el muro. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora el muro, cavé en el muro y aquí una entrada. Entonces me dijo, entra y ve las perversas abominaciones que ellos cometen allí. Entré pues y miré y aquí había toda clase de reptiles, bestias, cosas abominables. Y todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados en el muro por todo alrededor. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel? Cada uno en su cámara de imágenes grabadas. Porque ellos dicen, el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Y me dijo, aún verás que cometen mayores abominaciones. O sea, esta imagen es muy fuerte porque son los levitas, ellos son los que vivían ahí, en el templo más tarde. Entonces, tenían grabada idolatría en esa habitación donde nadie los mirara. Por eso dice, mira ahí el agujero, mira por dentro. O sea, no veas el oficio, mira de verdad qué es lo que está funcionando, a quiénes están haciendo un culto. ¿Qué pasa si hoy día Dios examina las recámaras de nuestro interior, de nuestra habitación? La Biblia dice que somos un templo. Y como templo hay lugar santo, hay lugar santísimo, somos un tabernáculo vivo. Bueno, ¿qué habría en nuestras paredes? ¿Qué habría en lo que está escrito? ¿Qué habría en nuestra tierra sembrado? ¿Qué altares están presentes allí? Entonces, veamos a través de esos agujeros la realidad y dejemos las apariencias. Y por último, el templo de Dios y el culto de los cambistas. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó la mesa de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. ¿Ya? Y aquí es totalmente tergiversado el uso del templo, convirtiéndose en un negocio. ¿Ya? Y haciendo de la fe un negocio. Entonces, vemos diferentes formas en las que incluso, como acabamos de ver en la Escritura, nos presenta los usos de la habitación, los usos del templo. ¿Ya? Y por lo mismo creo que es muy importante que nosotros podamos examinar hoy día, ¿ya? Podamos revisar nuestro corazón y dejar que el Señor siga poniendo su lupa en lo más profundo y desatando de su libertad en medio de nosotros. Amén. No, ahí está bien. Entonces, para cerrar, clave, hoy día, clave. Él tabernaculizó en medio de nosotros. Jesús se manifiesta como tabernáculo vivo, lleno de gracia, lleno de verdad. Amén. Viene entonces a escribir su ley en nuestros corazones y hacer de nosotros una habitación y un tabernáculo vivo.
bajo el orden de Melquisedec, ese es el templo. ¿Quién? La iglesia. Tú y yo somos ese templo. Y por tanto, todo templo tiene un fin. ¿Cuál? Entregar sacrificio. Entregar adoración. Entregar alabanza. Por eso es que no da lo mismo, amados, no da lo mismo cuando tú vienes a un tiempo de adoración y estás todo el rato así. Porque no fuiste creado para eso. ¿Sabes lo que? Y lo digo con mucho cariño y respeto. ¿Sabes lo que eso grafica? Que hay algo que está pasando en el templo. Porque fuiste diseñado y diseñada ¿para qué? Para adorar. ¿Sí? Un templo vivo adora. Y no solo aquí. Porque si solamente lo haces aquí, no. Cambiemos la mentalidad del templo como un lugar. ¿Ah? El templo no es solo un lugar. El templo tiene que ver con la reunión de Dios en mí y conmigo, más allá del tiempo y del espacio. Suena loco, pero tiene que ver con lo eterno. La Biblia dice que Dios puso eternidad, ¿dónde? En nuestros corazones. Entonces se rompe el cronos. No cabe un reloj en el corazón. Los regalos de Dios son más grandes. ¿Por qué? Porque Él decidió que su espíritu habita en ti. Y su espíritu es eterno. Entonces se rompe toda lógica. Y ese templo funciona así. Como un lugar permanente de adoración. Entonces tiene que salir perfume grato, como dice Pablo, el perfume del olor del conocimiento de Cristo. Tiene que salir de ti. Ahora sí que cierro, parezco pastor, ahora sí que cierro. Me pasa cosas muy chistosas el otro día en mi oficina. De repente llega gente así como, y empiezan a hablar y van a hablar con garabato y me miran así como, oye, aquí no puedo hablar así. Pero ¿por qué? No sé, no puedo hablar así. Algo me pasa. Nosotros tenemos que gobernar los ambientes. ¿Sí? El incienso, el olor del Señor, no la religión. No anda diciendo a la gente, oh, hereje, ¿por qué andas hablando de esa forma? ¡Aleluya! Sino que es la presencia de Dios. La manifestación de la presencia de Dios en un lugar no deja a nadie incólume, no deja a nadie ahí. Entonces debe en nosotros manifestarse el incienso. ¿Qué es el incienso según Apocalipsis? ¿Qué es el incienso? La oración de los santos. Mientras más oración, más olor a incienso va a salir de ti. Mientras más adoración, más los cielos se van a abrir. Y van a empezar a ocurrir cosas sobrenaturales en donde tú estás. Porque eso pasa donde hay un templo activo, donde hay un templo vivo. Los cielos se abren y Dios se manifiesta, Dios habla. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, queremos darte a ti alabanza, honra, gratitud, poder. Señor, primero queremos darte tantas gracias por tu sacrificio. Gracias por lo que hemos estado aprendiendo a partir del libro de Hebreos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a proclamar que los velos fueron y han sido rasgados para poder entrar en Cristo, para poder entrar al trono de la gracia con toda libertad. Señor, y primero queremos darte a ti toda alabanza, toda gratitud, Señor. Tú eres fiel.
Así como, Señor, como tú me mostraste en la tarde, pido que mis hermanos puedan ver tu gracia sobre ellos, Señor. Como Padre tienes tanto agrado, tanta aprobación al Hijo. Y a partir de ello nos llamas a nosotros, Señor. Nos das de tu amor. Nos das tantos regalos que a veces ni siquiera hemos abierto, porque seguimos viviendo en la sombra, Señor. Y este día venimos a poner límite a toda esa manera en la que hemos vivido en el nombre de Jesús, para que tu reino y tu verdad se manifiesten en medio de nosotros, Señor. Tú eres la verdad, Señor. Fuera de ti no hay nada. Tú eres la verdad. En el nombre de Jesús, Señor. Recibe de su gracia. Recibe de su gracia. Recibe de su gracia este día. En el nombre de Jesús. La gracia del Padre, una vez más sobre sus hijos. Recibimos, Señor, de tu amor. Recibimos de esa gracia. Todo lo que tú has provisto para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Yo quiero invitarte a que puedas, ahí en donde tú estás, comiences a orar y dile al Señor que todas las cosas que te impiden verlo como Él es, lleno de gracia y de verdad, deja que el Señor pueda sacarlas, que pueda arrancarlas y pueda recibir de su amor, de su verdad. En el nombre de Jesús. Todas esas sombras de opresión, todas esas sombras de muerte, esas sombras de impedimento hacia ti, en el nombre de Jesús se caen y puedes verle a Él. Puedes ver su corazón, puedes ver su amor tan grande, su gracia sobre ti, su gracia sobre ti. El pasado y el futuro están en tus manos. Tu gracia reina en nuestro interior y hoy representamos tu nombre aquí, Señor. Aquel que la historia con gracia y verdad. Oro para que la gracia del Señor pueda correr como un río sobre ti esta tarde. Oro para que esa gracia pueda quebrar toda forma de ley religiosa, toda estructura de religiosidad que le hace oposición al reino de Dios en tu espíritu, toda apariencia de piedad
En el nombre de Jesús, hoy día es juzgada por la gracia de Dios. Y decimos que esa gracia se manifiesta desatando lo verdadero, desatando la verdad de quién eres en Cristo, la verdad de lo que Él puso y te llamó desde la eternidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, llamamos que se manifieste su verdad sobre ti. Y esa gracia viene a cerrar todo espacio a la religión. Esa gracia viene a quebrar toda apariencia. Y esa gracia que viene del Padre sobre el Hijo te llama y te dice: tú eres de mi cuerpo, tú me perteneces a mí. Recibe la gracia de Dios. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia este día. La gracia te es suficiente. Su gracia te es suficiente. La gracia que se derramó sobre el Hijo también se derrama sobre ti. Abre esos regalos que el Padre preparó desde antemano y se quiebra toda mentalidad de esclavitud. Se cae en el nombre de Jesús. Puedes recibir de Él toda gracia, todo favor, todo lo que Él ha provisto para sus hijos. Tomamos todo y gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, de tu plenitud, de tu plenitud. Tomamos todo y gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Aquel que es, que era y siempre será, sea la gloria por la eternidad. Aquel que es, que era y siempre será, cambia la historia con gracia y verdad. Padre, y te pido que tú sigas examinando cómo estamos construidos como habitación, como templo para ti. Tú conoces lo que nadie ve. Por eso traemos de tu luz. Porque en todo lugar donde hay grietas, todo lugar, Señor, donde hay ídolos, donde hay inmoralidad, donde hay amor al dinero, y donde el templo se corrompe, donde hay áreas donde se corrompen nuestras habitaciones, hoy las traemos ante ti. Tu luz, Señor, tu luz vence las tinieblas. Y oramos para que tu luz, Señor, se exponga toda tiniebla en nuestro interior. Y decimos que tu sangre una vez más opera trayendo vida. Tu sangre opera trayendo libertad. Tu sangre trae sanidad en nuestro espíritu. Toda voz de confusión se calla. Toda voz, Señor, de orfandad se calla en el nombre de Jesús. Y decimos que como hijos creemos que también somos morada en tu espíritu, para que tu voz, Señor, pueda hablar en libertad. Oro para que tú, Señor, limpies nuestras habitaciones, limpies estos templos vivos, limpies, Señor, nuestros tabernáculos, el lugar santísimo, el lugar más profundo de nuestro corazón. Sea limpio con tu mano poderosa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.